No pierda la comunión con el Señor. Siga de pie. De hecho, me gustaría que todos nos pongamos de pie en esta hora. Que el Señor prepare esa tierra, esa semilla en la cual el Espíritu Santo va a traer una palabra de gozo, de paz, de edificación. Va a traer una palabra para usted con nombre y apellido. Vamos a entonar un cántico y cánteselo al Señor. Amén. Con todo su corazón. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Señor, te damos gracias porque tu presencia se ha dejado sentir en este lugar. Señor, desde tempranas horas de la mañana hemos decidido de corazón buscar tu rostro, Señor, y se ha llegado la hora de escuchar, se ha llegado la hora de, Señor, de recibir de ti una palabra, Señor, a nuestro corazón. Prepara esa tierra, Señor, prepara esa mente, prepara ese corazón para recibir lo que tú has preparado para nosotros en esta mañana, Señor. Quiero hacerme a un lado, Señor. Habla tú a la mente y el corazón en esta hora. Te damos gracias. Así como está de pie, así como está de pie. Busquen en su Biblia el segundo libro de Samuel, en su capítulo número 19. En su capítulo número 19, en su versículo número 24, vamos a leer del versículo 24 al versículo 30. Lo repito una vez más. Segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, en su capítulo 19, en su versículo número 24. La palabra dice de la siguiente manera: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él le respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Amén. Puede tomar su asiento. Ya hemos orado al Señor para que bendiga esta palabra. Me gustaría, hermano, que vayamos a una introducción. Vamos a hacer una introducción dividida aproximadamente en 3 partes. Cuando yo leía esta palabra, bueno, más que todo cuando leía la historia que normalmente nosotros conocemos de Mefiboset, había algo en mi corazón que me decía: esa no es toda la historia de Mefiboset. Supongo que usted y yo hemos escuchado acerca de ese hombre, el último de la casa de Saúl, a quien Dios
le llamó y le dijo: te voy a restituir todo lo que se te fue quitado. Pero la historia de Mefiboset no terminaba allí. Al menos Mefiboset es mencionado 4 veces en este segundo libro de Samuel, y esta es la tercera vez que él participa en un diálogo con el rey. Pero vamos a ver qué transformación ha tenido Mefiboset y cuál es un paso que usted y yo deberíamos de tomar ante el Señor después en esta lectura. Primeramente, vemos a un niño que es marcado para siempre. Es un niño que es marcado para siempre. En el segundo libro de Samuel, si usted gusta, tome nota nada más de las citas bíblicas, yo se las voy a leer, no se preocupe. Segundo libro de Samuel, en su capítulo 4, versículo 4, dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La historia empieza con un rey David que había regresado de Filistea a reinar aproximadamente 7 años en la región de Judá, entre las tribus de Benjamín y de Judá. Pero habían 10 tribus que normalmente se le conocen como los israelitas, que no querían a David, porque probablemente en su mayoría todos ellos creían que David odiaba a Saúl, quien había sido el primer rey de Israel. Como ustedes bien saben la historia, Saúl quería matar a David por envidia, por celo y porque definitivamente perdió la guía, la dirección del Espíritu de Dios. Entonces vemos acá un niño que es marcado por una circunstancia que no estaba en su control. Es marcado a causa de que su nodriza corre probablemente sin que nadie la persiga, porque la familia de Saúl temía de David a consecuencia de rumores, no de hechos, porque David nunca persiguió a la familia de David. Pero hay algo muy interesante acá, y es de que Israel, la región de Palestina, empezaba a tener rey. Ellos habían pedido rey para parecerse a otras naciones. Pero lo que sucede es que una cultura, digámoslo así, que es negativa en la parte o en un reino que, bueno, las monarquías, es de que cuando un rey moría, quienes estaban aspirando al reino, ya sea militarmente o sean familiares, lo que hacían era que mataban a quien iba a tomar el trono, a quien tenía legalmente derecho al trono. Entonces probablemente la nodriza tenía razón suficiente para tomar a Mefiboset, porque era hijo de Jonatán, hijo de Saúl, era nieto de Saúl. Lo tomó y salió huyendo cuando recibió la noticia que tanto el abuelo como el papá de ese niño habían muerto en batalla. Bueno, entonces lo que sucede acá, hermano, es de que se crea una atmósfera para Mefiboset que realmente no estaba en su control. Usted y yo probablemente en la niñez o en algún momento quizás lejano, o quién sabe, un momento reciente, usted y yo hemos sido marcados, hemos sido heridos por una situación que probablemente no está en mi control, no está en su control. ¿Qué culpa tenía este niño de quedar cojo a causa de salir huyendo de alguien que no lo perseguía? Entonces Mefiboset probablemente se creó una idea de David errónea, a tal grado que dice la palabra después. Bueno, no conocemos mucho acerca de la vida de Mefiboset. Lo que sabemos es de que este hombre, ya lisiado de los pies, vivía en un lugar que se llamaba Lodabar, que quedaba entre Jerusalén y algún espacio entre Jericó, por allí, en un lugar donde no había pasto, donde no había nada, donde seguramente habitaban allí personas que no tenían un estatus social aceptado. Y Mefiboset vivía en vergüenza y vivía lleno de miedo. A todo esto, David no conocía
probablemente la existencia de Mefiboset. Nunca lo había visto y Mefiboset tampoco lo había visto a David. Nunca habían cruzado miradas, nunca se habían tenido un diálogo, una conversación. Amén. ¿Está conmigo? Un niño marcado para siempre. Después vemos acá a un lisiado comiendo a la mesa del rey. En el capítulo 9 usted lee de que David, seguramente impulsado por el Espíritu Santo, dijo: necesito hacer misericordia a alguien, y se acordó de su pacto que tenía con su amigo, con su hermano Jonatán. Lo digo hermano porque lo amaba como a un hermano. Y preguntó: ¿hay alguien que todavía viva de la casa de Saúl? Y un hombre a quien yo, cuando lo empecé a leer, dije: wow, Siba, yo quiero ser como Siba. Pero después me arrepentí. Ya va a ver por qué. Pero este hombre Siba apareció y dijo: sí, hay un hombre que vive escondido. Hay un hombre que es hijo de Jonatán. Entonces David dijo: ¿qué esperan? Vayan a traerlo. Entonces yo me imagino esta escena. Imagínese esta historia, hermano, conmigo. El rey manda probablemente a sus mensajeros a Lodabar. Y ese lisiado, cuando recibió el golpeteo en su casa, eran los mensajeros los que llevaban la invitación del rey. ¿Qué habrá pasado por la mente de Mefiboset en ese momento? ¿Podía huir? No podía huir, porque era cojo, era lisiado. Benditos los que cuando reciben la visitación de Dios no tienen a dónde hacerse y se rinden a la presencia del Señor. Benditos esos que han sido marcados de por vida para entender de que de la presencia del Señor usted y yo no nos podemos escapar. Amén. Bueno, entonces la historia sigue y Mefiboset, me imagino que iba maquinando un montón de cosas en ese camino de Lodabar a Jerusalén, y llega el momento de conocer al rey, a la persona de la que tú estaba huyendo, a la que Mefiboset estaba huyendo durante años seguramente. Toda su vida tenía una idea errónea del rey David. Y cuando llegó, dice la palabra que él se inclinó, se postró, puso su frente en el suelo y le dijo: mi señor. Y David le dijo: ¿tú eres Mefiboset? Y él le dijo: sí, tu siervo. ¿Cómo se ha de haber sentido Mefiboset en ese momento? Seguramente le han de haber pasado muchas cosas en su mente. Probablemente decía: aquí quedé. Aquí el rey David se aseguró de que nadie le va a pelear el reino. Probablemente me va a matar, seguramente me va a hacer algo. Pero cuando empieza el rey David a decirle: Mefiboset, voy a restituir todo lo que se te fue quitado, todas las tierras de Saúl, que seguramente a donde Siba había estado trabajando, porque Siba era un siervo de Saúl. En esas tierras te las voy a devolver, te pertenecen, son tu derecho. David no le dio más que lo que le pertenecía a Saúl en el pasado. Y se las dio. No solamente puso a Siba a disposición de él, a servirle, a sus hijos y a sus siervos. Usted puede leer todo el capítulo 9 en su casa y verá qué glorioso es esto. Todos queremos que el Señor nos restituya, decimos, lo que el enemigo me quitó. Y a veces cuando escuchamos esa alabanza de Dani Berríos, el corazón nos palpita y decimos: es que yo soy un hijo del rey. Y estamos en lo correcto, amén. Gloria a Dios. Pero pasaba algo acá. Mefiboset dice: ¿por qué vas a hacer misericordia conmigo? El valor que yo tengo es semejante al de un perro muerto. Esa era la autoestima de Mefiboset. A veces las marcas que usted y yo hemos tenido en la vida
nos hacen sentir miserables. Algunos se han querido quitar hasta la vida. Algunos han querido rendirse. Algunos se han quitado la vida. Pero el rey le dijo: vas a comer a mi mesa. Y Dane Berríos le agrega un poquito más y dice: va a vestir las ropas del rey, ¿verdad? Imagínenselo, hermano, está bien, imagínenselo. Yo creo que aquí la mayoría hemos saboreado la presencia de Dios en algún momento de nuestra vida. En la adolescencia, no sé cuándo usted experimentó un encuentro personal con el Señor y sintió el cielo palpitar en su corazón, el amor del Señor. Hemos saboreado. Mefiboset saboreó, convidado a la mesa del rey, vivió con él. Y aquí el rey David estaba haciendo un quiebre de esa cultura monarca que tenían sus vecinos, porque todos sus vecinos reyes seguramente hubiesen matado a su competencia. Esa era la cultura monarca. Pero como Dios con Israel tenía otro trato, no ungieron como rey a un descendiente de Saúl, sino a David. Y por eso dice la palabra que él era conforme al corazón de Dios, porque a él le encantaba tener gente en su mesa. Así el Señor Jesús vino a romper todo estigma, toda corriente de pensamiento, toda cultura que imperaba hace 2000 años, cuando la mujer, cuando el niño, cuando el lisiado, cuando el leproso, cuando el enfermo, cuando la prostituta, cuando la adúltera, el adúltero, cuando el samaritano eran despreciados. Jesús se sentó a comer con ellos, a platicar con ellos, recibió su ofrenda. David estaba también rompiendo esa cadena cultural de los monarcas al tener a su mesa a su competencia. Amén. Esa solo es la introducción, hermano. Ya vamos a entrar al mensaje. Un lisiado traicionado por su siervo. Siempre en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 16, del 1 al 4, este sí se lo voy a leer, es más corto. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset. Es el mismo Siba del que acabamos de estar hablando, ¿verdad? Que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y aquí hay algo interesante, el versículo 3. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Está preguntando por Mefiboset. ¿Dónde está Mefiboset? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey le dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle gracia yo delante de ti. Lo puñaló por la espalda, porque eso no era cierto. Hay gente acá que ha sido traicionada, que le han puñalado por la espalda. Hay gente acá que probablemente siente que esa marca que un día experimentó en el pasado nunca desaparece, o seguramente nunca va a desaparecer. Y aquí Siba se encargó de hacerle una vez más el recordatorio a Mefiboset de su condición.
que era un inválido, que era un lisiado, que era un marcado. Y le mintió al rey y se quedó con lo que le había sido restituido. No sé si usted había leído esta porción, pero si no, porque a veces nos gusta a nosotros escuchar mensajes donde nos dicen: saca al tigre, el campeón que hay en ti, el Señor, ¿verdad? No, a veces pasamos pruebas y las marcas están ahí presentes. Y usted y yo hemos estado en la casa del Señor y nos hemos alimentado a su mesa. Hemos probado la dulzura de su presencia. Pero nos seguimos arrastrando como Mefiboset. Usted y yo podemos estar en la casa del Señor, pero podemos seguirnos arrastrando como Mefiboset. Esa marca fue para siempre. Esa marca no la podía quitar David. Solamente el Señor Jesús en su poder, en su gloria, investido con el Espíritu Santo, cuando Él vino después, hizo todo eso y demostró que era 100% Dios y 100% hombre. Pero lo que quiero que usted vea acá es de que hay marcas que tienen propósito, y ese es el tema de este mensaje. Marcas que tienen propósito. En esta vida estamos vulnerables a cualquier situación, a cualquier accidente. Hay personas que han sido marcadas duramente por los accidentes, y esas marcas nunca se borran, quedan allí. Un tío mío me contaba que allá en Nejapa había un sobador, y era famoso porque todos los jugadores, no todos, pero muchos, específicamente de Nejapa, del equipo de Nejapa, el equipo que subió a primera división un tiempo, que andaba un buen equipón, Nejapa. Se hizo famoso ese señor porque él lo sobaba, era buenísimo. Y una vez mi tío decidió ir porque le dolía, creo que era la pantorrilla. Mi abuela después me va a corregir. Entonces, mi tío le dijo: me duele, me canso, creo que hace poco, quizás lo que paso parado, trabajando, agachado, en mi trabajo es pesado, es físico. Y cuando lo empezó a sobar, el Señor le dijo: no, tú tienes aquí un golpe de años. Y él se quedó: pero es que no me he caído. Aquí hay un golpe de años, te tenés que acordar. Y se acordó que una vez cuando estaba chiquito se cayó y en las piedras y se lastimó la chimpinilla. Y quizás le dolió hasta el alma, porque para que todavía el sobador dijera de que tenía algo ahí, era porque había sido un buen golpe. La marca a veces cicatriza, pero está ahí con un propósito. Y lo vamos a descubrir en esta hora. Hoy sí, vamos al desarrollo del mensaje. Vamos a leer el versículo 24, vamos a regresar al capítulo 19, vamos a continuar en la lectura principal. El versículo 24 dice: Mefiboset descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. ¿Qué pasaba acá? Rápido. David estaba huyendo de Absalón. Absalón había matado a Amnón, porque Amnón había violado a su media hermana Tamar, si no me recuerdo, mal recuerdo. Entonces, la familia de David era un caos. Y Absalón, a base de engaño,
se consiguió, se hizo de sus amigos, hizo su equipo y dijeron, hay que darle golpe de estado. Pero David huyó antes de que eso pasara. Y mire qué interesante es esto. Si usted lee la historia, David huye. La mayoría no eran judíos. Quienes lo seguían eran mercenarios filisteos. Eran gente de otras regiones que habían conocido en el pasado a David. Eran leales al rey. Entonces huye y pasa cierto tiempo David en el desierto con su familia principal. Y fue anteriormente leímos que Siba va con los asnos, con los burritos. Y le dice, aquí hay para que el rey se alimente, para que espere, para que aguante, para que soporte. Y su familia también, para mientras regresa el rey a su trono. Y cuando le pregunta dónde está Mefiboset, él se quedó allá en Jerusalén porque se quiere quedar con tu trono. Eso le dijo. Entonces acá el contexto es ese. David está regresando porque a Absalón lo mataron. Y ya no había rey o posible rey quien iba a luchar contra David. Entonces David regresa a Jerusalén porque es su derecho y regresa en paz. Y usted puede leer todo el capítulo 19 y verá de que hay personas que se le presentan de diferentes edades, de diferente estatus social, pero Mefiboset es un caso especial. Ese es el contexto. Mefiboset sale de Jerusalén y desciende porque Jerusalén está en lo alto, entonces él desciende a recibir al rey. Amén. Ese es el contexto en el que este versículo se da. Mefiboset fue marcado para extrañar la presencia del rey. Si usted no extraña la presencia del Señor en su vida, preocúpese. Preocúpese. ¿Cómo estaba Mefiboset? No se había bañado, no se había cambiado, no se había lavado los pies, no había afeitado su barba. ¿Cree que eso iba a poder contra la mentira de Siba? ¿Qué le estaba demostrando Mefiboset? De que lo extrañaba. Hermano y hermana, no hay reino sin rey. Escuche esto, no hay reino sin rey. No sirve de nada vestir, estar en una mesa real si no está el rey. Amén. Mefiboset extrañaba la presencia del rey. Podía estar en el palacio, vestir las ropas reales y comer a la mesa del rey, pero seguir arrastrándose en el suelo. No es el lugar, el ambiente, las vestiduras, sino el rey quien realmente importa. Algunos se han olvidado del rey y han perdido su enfoque. Gracias. Gracias. Cuando estaba leyendo esto, el Señor me retó. Porque yo muchas veces, yo he sido criado en la iglesia, pero eso no significa que siempre que venía a la iglesia venía a adorar a Dios. Porque usted y yo podemos venir a la iglesia, pero estar totalmente desconectados del Señor. Pero Mefiboset extrañaba al rey. Es que el rey tiene algo especial. Él no te hace sentir avergonzado. Él no te hace sentir con miedo. Él te acepta en su mesa como uno de tus hijos. Y estoy seguro que Absalón no iba a hacer eso con Mefiboset. Porque a Mefiboset nadie lo había echado. Él estaba allí, en Jerusalén, y él estaba a disposición de quien tomara el trono. A veces nosotros estamos
por los panes y por los peces, no por quien hace el milagro. Y Mefiboset le demostró que realmente extrañaba al rey, que realmente él era el que significaba la limpieza de sus vestiduras, la razón de afeitar su barba y la razón de lavar sus pies. Amén. Ese es el primer punto, y porque el tiempo va avanzando, bueno, aunque tenemos hasta las 12. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya algunos quieren ir a tomar esa sopa de patatush, dicen por ahí, ¿va? Bueno, algunos escuchan que el rey viene, pero no todos lo están esperando con el deseo. Menos van a descender a recibirlo. ¿Quiénes están esperando al rey? Amén. ¿Está dispuesto a salir de su zona de confort para recibir al rey? ¿Está dispuesto a cambiar esos hábitos que usted sabe que no le hacen bien y lo separan de la presencia del Señor por recibir al rey? Pregúntese si realmente usted le demuestra al Señor que lo necesita en su vida. Dice el Salmo 42, como siervo que brama por las aguas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Amén. El segundo punto, vamos al versículo 25 y 26. El rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él le respondió, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es... Y yo me pregunté, ¿por qué le dice eso Mefiboset? ¿Cuántos años había vivido David con él como para darse cuenta que era cojo? Es que a algunos ya se les olvidó la marca. Ya se les olvidó de dónde los ha sacado el Señor. Algunos ya olvidaron que es no tener un 5 en el bolsillo. Algunos ya han olvidado el milagro que el Señor les hizo. Algunos han olvidado que probablemente en su adolescencia andaban descalzos. Y usted se podrá golpear el pecho, porque hasta yo he luchado con eso. Es que a mí me ha costado el 5 que ando en la bolsa. Me he quemado las pestañas. He hecho horas extra, me he esmerado, no he dormido, me he desvelado, me he esforzado. ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que dar mi tiempo? Y se nos ha olvidado que es el Señor quien ha hecho misericordia en nuestra vida. Mefiboset le dijo, tú sabes que yo soy cojo, yo no puedo caminar, mi siervo me engañó. Amén. ¿Por qué no fuiste conmigo? Es una pregunta muy interesante, es profunda. Acá vemos a un Mefiboset que ya no había ido al rey por una traición. Es decir, ya no tenía vergüenza. Si antes Mefiboset se escondía del rey, ahora él salía a buscarlo. Porque eso hace el Señor. Él sana tus heridas. Él te ayuda a marcar un antes y un después en tu vida. Mefiboset ya no se escondía, ya no tenía miedo, ni tampoco de decir y aceptar su condición ante el rey. Y quién sabe quiénes más estaban ahí. Antes se escondía en Lodabar a causa de su vergüenza y miedo, pero ahora ya no tenía miedo de darle la cara al rey, pero reconocía su condición delante de él. La marca que nos separó ahora nos hace llegar. Usted se podrá preguntar,
¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tuvo que pasar ese accidente? ¿Por qué tuve que estar en ese lugar justamente en ese momento? Porque Dios permitió eso. A mí me ha tocado en el trabajo hablar con muchas personas. De diferente corriente de pensamiento. Y han abierto su corazón conmigo y cuando me cuentan sus historias, son pasados oscuros. Hay una marca allí. Y ellos mismos dicen, es que yo sé que lo que yo hago no le agrada a Dios, pero no pueden salir de ahí. No quieren dejar de hacer lo que siguen haciendo. Pero Mefiboset salió de Jerusalén y entendió que no era el palacio, entendió que no era su estatus, entendió que era el rey. El que importaba era su presencia. Amén. Vamos al punto número 3. En su versículo 27 y 28 sigue la historia, el diálogo. Dice, pero él ha calumniado a tu siervo, está hablando de Siba, delante de mi señor el rey. Mas mi señor es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Cuántos tienen el valor de decirle a Dios, haz lo que te parezca? Pero de verdad, hermano. Porque Mefiboset sabía que ahí le podía quitar la vida si David lo quería. De hecho, si usted lee la historia, habían gente que le aconsejaba a David, matalo, ese es el que te estaba maldiciendo cuando saliste de Jerusalén huyendo. Y decía, no, hoy no va a morir nadie. Mefiboset sabía que si salía de Jerusalén a recibir al rey, también su vida corría peligro. Y le dice con valor, y me imagino a Mefiboset viendo al rey, haz lo que bien te parezca. Y viene algo más interesante acá. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Este hombre había sido marcado para hallar plenitud solamente en el rey. Usted puede llegar a ser todo lo que usted quiera, pero nunca va a tener la plenitud que solamente Dios le puede dar a su vida. Mefiboset lo sabía. Mefiboset lo reconocía. Mefiboset, un convidado a la mesa del rey. El rey entendió de que este hombre le era leal. Él es suficiente. Pero cuando leía esto, también meditaba y a veces usted y yo con nuestras acciones le decimos al rey que Él no es suficiente para nosotros. Y usted podrá decir, ¿cómo puede ser? Hay personas que Dios no es suficiente para ellas. No es suficiente. Porque quieren hacer todo a su modo. Porque su orgullo es tan grande que no tienen la capacidad de darle el control total de su vida al rey. De decirle, haz bien
haz lo que bien te parezca conmigo. Hay personas que cambiaron la fe por lo imposible. Creen más en lo imposible que en lo que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Y sabe por qué? Porque están metidos en Jerusalén. Porque no extrañan al rey. Porque no se acuerdan de esa marca que un día les causó un dolor y el Señor les sanó y los sacó de ese lugar. Entonces pregúntese conmigo, ¿será Dios suficiente para mí? Claro que lo es, todos lo sabemos, pero no es lo mismo vivirlo, no es lo mismo demostrárselo. Mefiboset se lo demostró, que él era suficiente para su vida. Y vamos a ver aquí, ¿por qué? El rey le dijo, ¿para qué más palabras? Imagínese esto conmigo. Cuando yo leía esto, sentía que el Señor me decía, shh, 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 shh. Ya estuvo. Ya lloraste, ya clamaste, ya pediste, ya rogaste, ya ayunaste, ya hiciste todo lo que humanamente estaba a tu alcance para pedir mi favor. Ya te escuché. Así. Imagine su nombre. Ya te escuché, Javier. Ya te escuché. Pero algunos no están preparados para esto. Lo que le dice a continuación. Ya no digas más. ¿Qué pasa si el Señor le dice a usted ahora, te voy a dar la mitad de lo que tú me estás pidiendo? Te voy a dar la mitad del favor que me estás pidiendo. Es que todos queremos el favor completo, ¿verdad? Nadie quiere cosas a medias. El rey le dice, vamos a dividir las tierras, no te preocupes. La mitad de lo que te pertenece a ti se lo voy a dar a quien te traicionó y te apuñaló por la espalda. ¿Está usted preparado para escuchar algo así del Señor? ¿Pero por qué, dirá usted? Si yo me consagré, si yo diezmé, me porté bien, me jalaron las orejas, no me irrité. ¿Por qué me vas a dar solo la mitad? Y lo que hace Mefiboset es impresionante. ¿Qué le dice Mefiboset? Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Tiene usted ese valor? Y es ahí donde yo digo que hay personas que creen que Dios no es suficiente. Y no es que seamos millonarios, hermanos. Si quizás tenemos, ¿qué? 8,000, 3,000 dólares en la cuenta de banco. Y había un hombre llamado Leví que manejaba dracmas, talentos. ¿Qué es eso? Dice usted. Eran monedas de mucho valor en el Imperio Romano. Y una vez el Señor le dijo, seguime. Y habiéndolo dejado todo, le siguió. ¿Cuántos años ha pasado usted tratando de dar ese salto? A Mefiboset no le importaron las tierras.
Él entendió que él podía estar en el palacio mismo, pero sentirse solo. Él podía estar a donde él quisiera estar y tener lo que quisiera tener. Su familia no le hacía falta nada. De hecho, tenía siervos, tenía a Siba como siervo. Y él comía en la mesa del rey. ¿Qué le hacía falta a Mefiboset? Nada. Pero para mí allí se ganó el corazón de David. Y le dijo: dáselas todas a él. A Siba, el que te engañó, el que te insultó, el que te traicionó. Sí, dáselas a él. A mí me basta con que tú estés conmigo. La vida de Mefiboset no termina en el capítulo 9. Usted y yo podemos haber ya saboreado la presencia de Dios, pero no vivir en su plenitud. Hasta que usted y yo le entreguemos nuestro corazón, de verdad vamos a empezar a gozar de un Dios que realmente lo puede hacer todo. Si usted piensa que esa tristeza que le hace llorar cuando nadie la ve, cuando nadie lo ve, nunca va a acabar, se equivoca. Si usted piensa que esa marca solo fue para hacerle daño a usted, se equivoca. Esa marca ha sido para que usted y yo tengamos acceso al trono de la gracia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin un corazón contrito y humillado es imposible acceder al Rey de Reyes y Señor de Señores. Marcado para recibir lo excelente de Dios. Yo aprendí que lo bueno que yo quiero no se compara con lo excelente de Dios. Abraham, ¿cuántos años tenía Ismael cuando lo tuvo que despedir? Aproximadamente ya era un adolescente, ¿verdad? ¿Cuántos años había sido papá Abraham? Todo ese tiempo. Hay gente que se encariña con lo que considera bueno para ellos. A tal grado que vino Abraham y le dijo: permite que Ismael reciba la promesa. Si ya está, si legalmente es mi hijo. ¿Estaba o no estaba encariñado con él? Sí, pero esa había sido una idea entre Sara y él. No era lo que Dios tenía preparado para él. No, le dice: yo te voy a cumplir lo que yo te prometí. Y lo tuvo que despedir. Ahí entendió Abraham que lo excelente de Dios no es como lo bueno que usted espera y desea. Yo no sé si usted quiere recibir lo excelente de Dios en su vida, lo perfecto de Dios en su vida. Entonces suelte lo que usted considera bueno y no le hace bien a su vida. Le desconecta de la comunión con el Rey. Para Mefiboset, estar en el palacio, haber recibido otra vez sus tierras, tener una vez más una posición, dejar de vivir en Lodabar donde ni siquiera el pasto crecía, podría ser suficiente como para decir: estoy hecho. Mi negocio marcha bien. Pero usted y yo sabemos de que hay personas que tienen el bolsillo lleno y se siguen arrastrando. Si usted es una de esas personas que dice: ¿por qué por más que hago, porque más intento, me sigo arrastrando, me sigo ensuciando en el suelo? Abra su corazón en esta mañana, esta noche le iba a decir,
La última prueba de amor que para Mefiboset fue cuando el rey le dio la oportunidad de mantener la mitad de sus posesiones, su riqueza, sus tierras. Pero él le demostró que el rey era más valioso. Mefiboset supo que de nada sirve ser amo y señor de la tierra si se iba a seguir arrastrando por el suelo. Y aquí hay algo bien interesante, y es cuando su marca cumple un propósito. ¿Qué hubiese pasado si Mefiboset nunca se hubiese caído? Quizás lo hubieran matado antes de conocer al rey. Porque cuando usted y yo nos sentimos fuertes, nos olvidamos de la misericordia de Dios. Porque me siento bien, me siento con salud, me siento con capacidad. Le voy a quitar el reino, porque legalmente a mí me pertenece, dice usted. ¿Podría decir así Mefiboset? Si nunca hubiese sido cojo. Pero eso lo hubiese apartado de la gloriosa vida que le ofreció después el rey. Si usted ha sido marcado, ha sido por un propósito. Entonces, la palabra que yo traigo para usted en esta mañana es de que es momento de dar gracias por el dolor, por la tristeza, por el trauma que un día usted sufrió. Porque eso le ha ayudado a usted a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si no hubiese sido así, usted seguramente no estuviese aquí. Yo no sé si usted es uno de los que realmente, así como Mefiboset, tienen el valor de decirle: Señor, si te tengo a ti, lo tengo